Empiezo. Hola a todas, soy Beatriz González, facilitadora certificada de Access Consciousness y gracias por venir hoy a esta plática improvisada sobre interesante punto de vista. Es una herramienta de Access Consciousness y la vamos a explorar un poquito porque últimamente está muy interesante todo lo que se está moviendo, toda la información que nos está llegando y creo que es una herramienta que nos va a ayudar, nos ayuda mucho a estar presentes. Entonces, vamos a hacer también posiblemente aclaradores con el enunciado aclarador de Access. Si alguien que lo vaya a escuchar en el futuro no sabe o no ha escuchado sobre qué es el enunciado aclarador, lo pueden encontrar en www.clearingstatement.com. Y ahí hay bastante información sobre lo que esto es. Es una herramienta que sirve para cambiar la energía de las palabras, la energía del tema que se está hablando y pues transforma. Entonces, posiblemente o seguramente vamos a usar la herramienta en esta plática. Entonces, gracias a todas. Les hablamos sobre el interesante punto de vista. Y este es este espacio donde, curioso porque cuando surgió la idea de hacer esta llamada, hablábamos de interesante punto de vista y se empezaba a cortar la comunicación. Se empezaba a cortar la tecnología, empezamos el Zoom y me quedaba trabada. Entonces, ¿cuánto espacio de permisión, de no barreras podemos nosotros ser, podemos elegir y podemos pedir para que todo fluya con facilidad? Y es mucho lo que está pasando también en esta realidad. Es cuando empezamos a crear ese efecto en todo lo que nos rodea en base a esa presencia que somos, a ese espacio que somos donde podemos como incluir todo y es donde se empieza a crear otra realidad. Porque normalmente esta vida, este mundo, este planeta, siempre hoy hemos estado como funcionando como seres humanos. Estoy hablando en general, no como uno o otra persona específica, sino que en general hemos estado funcionando desde una polaridad, desde o de positivo o negativo. Y eso es como hemos funcionado, qué es bueno, qué es malo, y en base a eso estamos eligiendo nuestra vida. Incluso lo podemos ver a nivel moléculas, o sea, hay positivos y negativos, electrones y protones, el núcleo, y todo está en constante movimiento. Entonces, es parte de cómo funciona esta realidad, pero hay mucho más allá de toda esta polaridad de bueno o malo, o de positivo o negativo. Y es donde nos invita a este espacio de la herramienta de interesante punto de vista. Entonces, porque cuando estás en ese espacio de interesante punto de vista, incluyes todo. Es como te vuelves ese observador, donde tú observas desde tu punto de vista, o sea, desde dónde estás viendo las cosas, desde dónde ves tú la vida, una situación, a una persona o una idea. Todo lo que tú observas, y no es observación desde los ojos, pero empecemos por la explicación porque eso es como lo más fácil de entender. O sea, ¿qué veo yo con mis ojos? Este es mi punto de vista. Y sabemos que en la visión de nuestros ojos tiene cierto ángulo. Voy a dejar mis manos en la pantalla. Tiene cierto ángulo. Y si queremos nosotros ver más allá de ese ángulo, pues nos giramos. Pero realmente siempre mantenemos el mismo ángulo. Nos podemos girar y empezamos a ver más ángulos desde donde nos estamos girando. Pero también limitamos, o sea, dejamos de ver lo que antes teníamos esa visión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, o cómo vemos eso en nuestra vida. ¿Cuánto es lo que se muestra en nuestra vida? Es lo que podemos ver. Y ahí empezamos a decidir y a definir qué es lo que vemos en base a lo que podemos ver o a observar. Pero qué tal que nuestra percepción, nuestra conciencia, tiene un campo de visión mucho más amplia. Incluso si yo ahorita pues me giro los 360 grados, puedo ver todo este ambiente.
Entonces, amplío mi visión, sí. Y tengo más información de lo que hay alrededor a 360 grados. Y realmente estoy yo abarcando todo lo que existe. No, o sea, realmente estoy sobre un eje. Y ahí es donde entra donde el punto de vista fijo o el punto de vista. Estoy viéndolo desde un punto de vista. Y tengo, pues puedo girarme y puedo tener esa sensación que puedo ver todo porque tengo 360 grados. Pero hay mucho más, nuestra conciencia va mucho más de solo esos 360 grados. ¿Y qué tanto son esos 360 grados a nivel, en forma esférica? Y mucho más expansivo que a donde llega nuestra visión, porque si yo veo ahorita enfrente, pues mi visión va a topar aquí en 1 metro, porque ahí llega la pared. O Pero puedes estar consciente o puedes estar consciente de todo lo que tienes en el cuarto, pero si tu visión puede ir más allá, puedes estar consciente de lo que está pasando en el jardín y en exacto. todo el alrededor. Sí, y ahí es donde entra nuestra percepción a nivel conciencia, ¿verdad? Lo que percibimos y nosotros realmente nuestra conciencia y todo lo que percibimos es como esa antena, como esa antena de radio, está percibiendo la información de las ondas de radio a mucha distancia alrededor. Entonces, nuestra conciencia funciona igual, estamos percibiendo un montón de información de muchas personas, de la Tierra y de muchos lugares. Pero como lo percibimos en nuestra conciencia, y muchas veces creemos que es nuestra mente, pues creemos que es nuestro. Cuando el 98% de lo que percibimos pertenece a alguien más, o es de alguien más, o de la Tierra, y colectivamente, y ahí es donde entra como ese concepto de la conciencia colectiva. Colectivamente percibimos lo que grandes grupos de personas también están percibiendo, y todas esas personas están percibiendo al mismo tiempo de todo. Entonces se vuelve una gran como bulla y muchas veces hemos puesto un montón de barreras para separarnos de esa conciencia, de lo que percibimos. Entonces ahí es donde empezamos a limitar y a filtrar qué sí podemos recibir y qué no. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces, ¿por qué pusimos la barrera en un inicio? Porque entramos como en reacción de toda esta información. Porque muchas veces percibimos todo desde donde estamos parados y con nuestros filtros. ¿Y qué son esos filtros? Nuestros puntos de vista, nuestras creencias, nuestras emociones, todos donde estamos queriendo definir si es bueno o malo, Las siguiendo este experiencias, mismo. ¿Perdón? experiencias que hemos tenido, que son a veces las que nos previenen de que algo puede ser malo o nos puede dañar. Exacto, entonces creamos esas barreras y entonces en base a toda esta información que tenemos como de referencia, empezamos a tomar un punto de vista sobre la vida o sobre lo que se muestra. Y entonces ahí muchas veces nuestros puntos de vista es lo que nos mantiene sin poder movernos, sin poder cambiar algo, porque estamos limitados. Bueno, entonces en tal caso este cuarto, las 4 paredes de este cuarto podrían ser como hasta dónde puedo yo ver, que podría ser como mi barrera o mi punto de vista. Pero si yo quito las 4 paredes, podría mi vista seguir, ampliarse hasta el firmamento. Si estamos afuera en la naturaleza, podemos ver la línea del firmamento. Y, y no lo puedo, o sea, realmente no lo puedo yo medir cuánto es eso en medida métrica, ¿verdad? Pero realmente nuestra visión es mucho más. Y nuestra conciencia todavía va mucho más de lo que vemos. Entonces, muchas veces limitamos nuestra vida o cómo funcionamos y cómo reaccionamos ante la vida en base a esas barreras o a esos límites que hemos puesto, que no nos permite ver más allá. Entonces, ¿qué pasa ahorita con todos estos temas que se están moviendo últimamente? Y muchas cosas están cambiando y muchas veces no queremos que esas 4 paredes se nos muevan. Y lo que pasa es que exactamente esa zona de confort, que sería nuestra vida tranquila, normal, de esto, del día a día, Sí. ahorita se vio afectada totalmente. Y sabemos que de aquí para adelante, una, no sabemos qué viene y eso a lo mejor también nos crea ese temor. Y otra,
que todo cambió. Exacto. Querramos ver o no, esto está demostrando que todo cambió. Todo está cambiando. Todas las áreas de nuestra vida están cambiando, empezando por la física. En el momento que te alineas a algo, a positivo o negativo, o sea, y es eso, es cuando tiene carga. Cuando tú ves algo y te genera una carga a ti, que puede ser miedo, resistencia, incertidumbre, emoción, tristeza, angustia o enojo, miedo, eso es carga. Es cuando un punto de vista tiene carga. ¿Y qué es esa carga? ¿Positivo o negativo? Entonces te vuelves el efecto de eso. Por eso es que también te alineas según a la carga de eso que observas y te afecta. Entonces, por eso es que hasta físicamente nos está cambiando y está afectando, porque puede ser que nos infectemos del virus o no. Y el cómo lo vaya a experimentar nuestro cuerpo también depende mucho de eso. Y sí, o sea, científicamente pues está, o biológicamente es como sí, el sistema inmune, sí, nuestro sistema inmune es eso, cabal, el cómo reaccionamos también a la vida. Porque si lo vemos allá, es el qué es el sistema inmune, es cómo reacciona nuestro cuerpo al cuerpo extraño, o todo nuestro sistema, o sea, o ataca ese cuerpo extraño que entró. ¿Y qué es eso en nuestra vida? Nuestras barreras, nuestros puntos de vista, de que sí es bueno, que sí es malo. Entonces, si lo vemos, digamos, ahorita el coronavirus tiene tanta relevancia porque nos está moviendo toda nuestra base de referencia de todo, o sea, económico, físico, emocional. Muchas veces, o sea, incluso estamos en esa angustia de qué va a pasar en el futuro. No sabemos cuánto va a durar todo esto, esta pandemia a nivel planeta, en todos los países. Y cada vez como que se mueve más. Lo que empezó en un pueblo, en un país, ahorita ya está por, yo no sé si realmente ya estamos en todos los continentes, pero ¿me entienden? O sea, ya llegó. ¿Por qué? Porque así, o sea, esto se mueve también a la velocidad de cómo nos movemos y muchas veces es tan rápido como nuestra conciencia, porque todavía no había salido de China y ya muchos países estaban con miedo de que esto iba a ser una pandemia mundial. Y en pocos meses ya es una pandemia mundial. Sí, porque nos movemos, o sea, circulamos en los aeropuertos y el mínimo contacto se sirve como ese transmisor. ¿Cuánto nuestras ideas, nuestros puntos de vista se mueven así de rápido o más rápido todavía? Entonces, ¿cómo estamos infectando al mundo? ¿Cómo estamos impactando al mundo con nuestras ideas? Es con esa carga, me imagino, también de energía que nosotros mismos estamos proyectando, bien sea hacia un lado o hacia otro. Exacto. El año pasado, bueno, ayer era el día de la felicidad, ¿verdad? Mm. El año pasado se movió un montón el tema sobre la felicidad y yo elijo felicidad y la felicidad es una elección. ¿Qué pasó ayer? Fue bien poco, o sea, sí hubo un poco y pues ahí Dane pues nos hizo este Facebook Live sobre esto, pero aún así era como, es como prender una candelita de poner un poquito de luz. Pero aún así se siente como algo como que no es, ahorita eso no, mejor dame tips para sobrevivir esto. Felicidad ahorita no está siendo una elección. Y la Más gente no lo bien está es, viendo. decime cómo sobrevivir, cómo llevar esto, cómo controlo esto para que no se me caigan las cuatro paredes. Y fíjate que sin embargo la gente no está viendo que con todo y esto, dentro cada quien de su casa, mientras tú no estás metido en el rollo de las noticias, hay ese estado de felicidad porque están todos juntos y están bien. Y eso es algo que la gente no está viendo. Exacto, porque es como, aparte de lo que se oye como en las redes, es como, aparte de cómo vas a sobrevivir la cuarentena, que por el momento ni siquiera es una cuarentena real, no son 40 días, como antes era, o sea, son 2 semanas. Ni 40 días y lo está Sí, haciendo en todas partes. Porque por lo menos fíjate que en España se pusieron ya súper duros
y están deteniendo a la gente que está en la calle. Aquí ni Sí. siquiera, aquí decretaron hoy toque de queda en 2 condados nada más. Yo estoy en Florida, en Estados Unidos, y son en 2 estados nada más, y es de 11 de la noche a 5 de la mañana. A esa hora la gente ya está en su casa, y más ahorita. Sí, aquí mañana empieza el toque de queda, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Pero por lo menos tiene más Pero y sentido. el resto del día es normal. Bueno, Entonces, pero todavía se entiende porque la mañana pues puedes ir, si te hace falta algo, ir y comprar. sí, así decía cuando primero oí, todavía no sabía que era con horario. Yo, ok, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y me tiene que durar la comida de la alacena hasta que dure, porque si no me van a dejar salir. Pero es curioso porque, sí, pues no preparé mi alacena para 6 meses, ¿no? O sea, yo preparé para lo que estaba de esta semana y un poco más. Pero es eso, es como cuando, pero en el fondo es como, sí, están estas medidas de precaución. Y es como cuando nuestro sistema inmune se empieza a reforzar, cuando entra un objeto, un ser o algo extraño en nuestro cuerpo. Es como nuestro sistema inmune se empieza a preparar para contener, para atacar, para sacarlo, ¿verdad? Entonces es eso. Ahorita voy, Luis, avanza a tu pregunta. Pero es como, ¿cuánto también estas medidas no es que estés mal? Tienes que estar también como presente con lo que se está moviendo. Y es eso, es interesante punto de vista. Cuando tú estás siendo interesante punto de vista, automáticamente estás presente. Eso es lo que te hace estar presente, porque no, yo solo quiero ver esto, porque lo otro, no. Si yo no lo veo, no va a ser real. Eso tampoco es estar presente. Es evadir, es como decir, no, yo no tengo punto de vista. O sea, el no tener punto de vista, según el ejemplo que estamos haciendo, es como, si no tienes punto de vista, es porque no estás viendo lo que es. Y es diferente a la posición de interesante punto de vista, donde puedes observar todo sin ponerle esa carga de polaridad de bueno y malo, pero entonces puedes observar todo. Ok, entonces tienes más información, es más amplio tu percepción sobre lo que es, entonces ahí ya tú puedes elegir diferente, tienes más libertad para elegir, porque ya no estás eligiendo O sea, como desde el la reacción. reconocimiento. Ujú. Exacto, ese reconocimiento de, ajá, esta es la situación, tú estás teniendo el conocimiento de lo que hay, toda la información, y bueno, tú decides si te enganchas o si haces algo distinto. Y es muy válido lo que plantea aquí Luisa. Mucha gente se está sintiendo culpable porque no están metidos en el rollo, ni en el drama. Exacto, pero ¿cuántos juicios te proyectan los demás porque no estás siendo consciente, porque no estás reaccionando como ellos están reaccionando? ¿Me entiendes? Y es mucho ese control y curioso porque la culpa es un implante distractor. Y mucha gente, la gente te juzga, el juicio, la gente usa juicio para controlarte o para controlar algo, ya sea juicio positivo o juicio negativo. El juicio lo usan para controlar y es mucho lo que está sonando últimamente. Es ese control de que las cosas no cambien, control de que todo esté bien, control de, ¿entiendes? Y una cosa es hacer lo que se requiere, entrar en acción de lo que se requiere, y otra es entrar en esa paranoia donde no puedes, estás en reacción porque estás desde el miedo, estás desde la resistencia, y entonces empiezas a crear todo estas paredes de separación. Entonces el miedo, la culpa también es como, es tu culpa, es automáticamente te contrae. Si percibimos la palabra culpa, es tu culpa o es mi culpa, automáticamente te vas al error de ti. Te estás contrayendo. Entonces, pero ¿qué pasa ahí cuando te contraes? Ya no estás presente. Ya no tienes mucha elección. Y ¿qué es lo que está atrás de la culpa si lo piensas así? Y es culpa de no saber cómo va el virus, ok. Es culpa, pero ¿realmente no sabes? ¿Cómo alguien te puede juzgar de que no sabes? ¿Verdad?
pero ¿qué tanto es esa proyección de que tú no estás haciendo lo que yo estoy haciendo? Tú no ves la gravedad de esto, pero atrás de eso, ¿qué tanto hay? Tú no lo ves como yo lo veo. Tú no lo estás viendo mi punto de vista, entonces tú estás mal. Pero igual puede ser también el juzgarte tú porque tú no estás actuando como están actuando los demás. También puedes tú aplicarlo a ti misma. Por eso te digo, la culpa en ese sentido también puede ser esa. O sea, berro, yo no estoy comprando como loca, Ajá, entonces no estoy mal. no estoy angustiada como está mucha gente, Pero ¿no? entonces ahí es donde estás usando el parámetro de los demás para ver si tú estás mal o estás bien. Pero estás haciendo lo mismo, estás aplicando, estás en ese juicio de ti. Entonces, lo que nos invita es esa pregunta de, ¿qué sé yo? ¿Qué me va a funcionar más a mí? Y eso no quiere decir, viva la flor y todo lindo y estoy evadiendo, ¿verdad? Entonces, ese es como el interesante punto de vista. ¡Ay, qué interesante que yo estoy viendo esto! Entonces, te pone en un lugar de observador. Entonces, puedes ver también cómo otros ven su realidad sin el juicio de que están bien o están mal. ¿Verdad? Porque te pueden aplicar a ti el juicio, lo puedes aplicar a ti misma o tú lo puedes aplicar en otros también. Pero todos esos estás en polaridad. Estás viéndolo con una carga de bueno o malo. Entonces, no estás presente. Realmente no te deja estar presente con lo que realmente se está moviendo a nivel global o todo, o con tu realidad. Entonces, si estás presente, puedes empezar a cambiar las cosas. Si te das cuenta cómo estás funcionando y cómo están funcionando los demás o cómo están en reacción, o no como en reacción de que estén mal, sino que cómo están percibiendo ellos su realidad, también estás más presente y puedes tú entrar en acción sobre lo que tú requieres en tu realidad, porque cada casa ahorita es diferente. Cada casa es diferente. Y algunos tienen más miedo sobre el dinero. Otros tienen miedo sobre de que se va a acabar la comida, no precisamente del dinero, sino que del abastecimiento. Otros tienen miedo de su trabajo, de qué va a pasar con su trabajo, y no tanto de que si lo tengan o no lo tengan, sino el cómo van a continuar. Otros tienen miedo de De que la se van a familia, enfermar. los familias mayores, exacto, cuando tienes mayores en casa. Exacto, entonces eso influye mucho en todo lo que tienes tú en tu realidad. ¿Verdad? Porque obviamente sabemos que los mayores están más susceptibles, pero si no tienes una persona mayor en casa, pues eso no se vuelve tanto tu preocupación. No está en tu realidad en ese momento. Y no quiere decir que no incluyas a tu amiga en el otro lado del mundo que sí tiene a su abuelito o a su papá en su casa. Puedes estar presente con eso también, pero no quiere decir que tú, hola, hola, ¿cómo estás? Ya te vi, ya te vi. Pero es eso, es como incluyes todo, incluyes a todos, pero no quiere decir que tú tengas que entrar en como la misma acción que todos. O sea, ¿y qué puedes tú aportar? Y hablábamos al principio de cómo podemos impactar a otros en base a desde dónde estás funcionando. Y aquí viene una cosa donde la gente puede medir de qué estás haciendo como acción, que si estás bien o estás mal. Pero más allá de eso, esto también podemos crear un impacto a nivel como conciencia. Si yo no estoy actuando desde o sea, desde la polaridad de que es con miedo o con desinterés, ¿verdad? Puedo incluir todo y ahí es donde se empieza a ser menos sólido. Entonces, tu sistema inmunológico también tiene que tener menos acción de batalla, ¿me entiendes? O sea, porque está reforzado. Ya el objeto que entra como el objeto extraño ya no tiene tanto poder sobre el ambiente del cuerpo, por así decirlo. Entonces es más fácil y por eso hay veces que hay gente que tiene síntomas más fuertes que otros, porque cada cuerpo reacciona diferente.
Nadie va a reaccionar igual. Un cuerpo no reacciona igual a la misma gripe, a la misma influenza o a la misma resfrío o en este caso el coronavirus. Cada cuerpo reacciona diferente. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Cuántos puntos de vista tienes para darle esa relevancia o ese poder a ese cuerpo extraño o ese punto de vista diferente? A todo lo que está fuera de ti, fuera de tu control. ¿Cuánto lo haces mucho más poderoso que tú? Y todo lo que social le quieren destruir es creer. Bueno, mal acertado, equivocado, poquito, todos los medios cortos chicos y los más allá. Y van a oír, por supuesto, personas así como te toca a ti, Luisa, de como que no estás mal porque no estás haciendo algo, estás demasiado feliz, estás demasiado tranquila. No, Eso, pues eso está mal porque el peligro está en la puerta de tu casa. Pero sigue siendo más miedo, sigue siendo más miedo, sigue siendo más juicio. Y entonces más bien pregúntate a ti, ¿realmente qué acciones estás tomando tú sobre tu propia realidad? O sea, y eso no quiere decir, sí, me voy a ir a la discoteca, me voy a ir al parque, me voy a ir al concierto donde hay un montón de gente, me voy a ir a meter al hospital, a solo a ver qué está pasando. Voy a ir de visita al hospital cuando de entrada sabemos que es el primer foco más grande de contaminación o de contagio o de esparcir eso, porque ahí está bueno, pero si me voy a meter a un hospital solo de visita, ¿cuánto estoy realmente ayudando ahí? No, o sea, es como, pero mucha gente va y hace eso y no le importa también. Y ese es cuando decimos, a mí no me pasa nada. Como, verás, estás también como evadiendo, ¿verdad? ¿Y cuánto estás también provocando eso? Porque cuánto nosotros hemos provocado esta creación, esta reacción, este virus, y qué es lo que no estamos reconociendo atrás de esto, que todo lo vemos como un problema, como algo malo, y quizá esto realmente si vemos cómo ha cambiado, cómo funcionan todos los países, todo lo que ha creado, todos los gobiernos, la reacción de todos los gobiernos de diferente país, cada ha sido diferente también. Algunos reaccionaron antes de que eso llegara a sus puertas, otros todavía están con las puertas abiertas y como que si nada ha pasado. Y unos juzgan de que eso está bien y otros que está mal. ¿Y qué tal que simplemente cada persona ha tomado las elecciones y decisiones en base a lo que ellos ven de lo que es esta realidad? Pero sigue siendo ese juicio de que tú no estás haciendo lo mismo que, tú no estás acatando las órdenes o tú no estás siguiendo las instrucciones, entonces estás mal. Pero seguimos alimentando el juicio. Y el juicio es lo primero que destruye nuestro sistema inmunológico. El juicio es lo que nos hace ser el efecto de los demás o de lo que está afuera o de lo que nosotros decidimos que nosotros no podemos manejar o de lo que nosotros decidimos que tiene control y poder sobre nosotros. Y en ese caso, ¿Ah? ¿cómo podemos manejar ahí eso con el interesante punto de vista? Simplemente tomar conciencia y usar la herramienta de interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que esto está así, ¿o cómo? De que esto tiene poder sobre mí, o de que tengo que reaccionar, o de que tengo que tener miedo. Porque en el momento que tienes miedo, estás cortando el futuro. No quieres ver el futuro. Y muchas veces el control es, si yo no sé qué va a pasar, entonces mejor cierro la puerta. Si yo no puedo asegurar qué va a pasar en el futuro, mejor no. Mejor me quedo como siempre me ha funcionado. Y es ese miedo, esa incertidumbre, pero desde el miedo, desde la angustia, el querer controlar cómo se va a mostrar, no estamos como recibiendo el cambio. Por eso, porque ahorita no hay seguridad de nada. Sí, pero ¿en quién estás poniendo la seguridad? En ti mismo, en lo que va fluyendo, como vayas viendo las cosas, porque creo que ahorita ni siquiera puedes hacer el plan de mañana, porque no sabes si mañana te van a decir, mira, sabes que no puedes salir.
pero estás esperando a qué te dejan hacer para empezar a planear o para empezar a elegir. Mm, ¿Me entiendes? O sea, igual le estamos dando el poder a qué pasa, no me muevo hasta que no esté otra vez en tierra segura. ¿Y qué tal que podemos seguir como esa facilidad del movimiento en el cambio? Ok, ¿realmente tenemos que parar la vida? no, Hasta que todo esté limpio, entonces ya podemos, hasta que nos digan que ya tenemos permiso de salir. ¿Qué tal que ahora empezamos a ver qué tenemos disponible ahorita, hoy, aquí, con esta realidad? Esta realidad donde no puedes salir a la calle, no te puedes juntar con tus amigos o tus familiares, porque simplemente así es como está funcionando ahorita. Pero eso no quiere decir que tú pares de crear, tú pares también de elegir a futuro. O sea, pero no, es como, ¿qué puedo elegir hoy que va a crear el futuro que realmente esto sé que es posible? Y eso es lo curioso con el futuro. El futuro no está escrito. El futuro lo vamos creando en base a las elecciones que hacemos hoy, en base a las acciones que hacemos hoy. A nuestra elección de hoy empezamos a crear el futuro del mañana. Entonces, no es algo que podemos asegurar cómo se va a mostrar. Y es que esa es otra, donde entra el miedo. Como no podemos controlar cómo se va a mostrar, muchas veces no dejamos no nos permitimos recibirlo, no nos permitimos verlo, entonces simplemente se nos va. Y seguimos creando más de lo mismo porque estamos en el miedo de cómo tiene que ser siempre lo mismo, porque eso es lo que podemos controlar. Y por supuesto es un espacio así como muy extraño porque por lo mismo no es sólido. exacto, es justamente lo que está pasando ahorita. Pero es eso, es como lo que está pasando. ¿Qué estamos creando? ¿Realmente nos está pasando o es algo que hemos estado creando? Es algo que hemos estado pidiendo. Sí, Y todo lo que no nos permita reconocer del cambio que hemos estado pidiendo como conciencia, como planeta, que no nos permite fluir en el cambio, lo quieren destruir y descrear. Bueno, malo, acertado, equivocado, poquito, todos los medios cortos, chicos y los más allá. Y todo lo que no nos está permitiendo ver las posibilidades que sí tenemos disponibles. Nuestras capacidades que sí tenemos disponibles. Y toda esa conciencia, toda esa información, todo ese saber que tenemos, que somos, todo donde lo estamos apagando por entrar en reacción de esta realidad, de un punto de vista fijo, de una posición, de una definición, de una ideología, de una conclusión y de un juicio. Todo lo que eso sea lo quieren destruir y descreer. Bueno, malo, acertado, equivocado, poquito, todos los medios cortos, chicos y los más allá. Entonces, cuando te das cuenta desde dónde estás funcionando con algo, o sea, cómo tú reaccionas a algo, en el momento que te ves y te observas a ti, ¡ah, qué chistoso! ¿Cómo reacciono yo a ese tema? ¿O cómo reacciono yo a esa persona? En el momento que lo puedes ver desde una perspectiva un poquito más amplia, desde, qué interesante cómo reacciono. En ese momento puedes empezar a cambiar. Ya tienes más elección. ¿Y qué es ese espacio? Es interesante punto de vista. Qué interesante que yo elijo. Qué interesante cómo reacciono yo con esto. O qué interesante que yo pienso así. Porque la forma en que yo vea mi vida nadie la va a ver igual. mm, Nadie se puede parar exactamente en el mismo lugar donde yo me paro todo el tiempo. mm, Incluso nosotros no podemos ponernos, o sea, como decimos, ponernos en los zapatos de otra persona. Sí podemos tener una idea de qué es ponerse en ese zapato, pero realmente si no estamos ahí día a día, no lo vamos a saber al 100%. Podemos tener una idea, es una interpretación, y es que es eso, el interesante punto de vista. El punto de vista es una interpretación de lo que observamos.
Pero si estamos en ese interesante punto de vista donde, ¿qué es ese interesante punto de vista? Es el lugar donde nada es positivo, nada es malo ni bueno, sino que es lo que es. Y va a ser malo o bueno, depende de donde tú lo veas, el cómo lo observes. Y en el momento que le pones una definición, un valor, una calificación, tanto bueno o malo, ya la estás definiendo, ya la estás haciendo un punto de vista, ya no es un interesante punto de vista. Es como, pero si puedes observar y ver las características de lo que es, sin que eso sea bueno o malo, está siendo el interesante punto de vista. Entonces tienes más capacidad de ver y de moverte. Porque si dices, esto es así, porque es así, y no hay otra opción, eso es un punto de vista fijo. Y es una posición. Entonces, de ahí es como que, ok, aquí clavo mis zapatos al piso y ahí no me muevo, porque eso es lo que es. Entonces, es lo correcto de nuestro punto de vista. Y ahí es donde tampoco nos permite recibir lo que es. Ya le pusimos una definición, ¿verdad? Entonces, el interesante punto de vista es ese lugar donde te puedes observar y también es un clave para también estar en eso de a quién le pertenece esto, cuando lo percibimos en nuestra conciencia, cuando sentimos esa emoción, esa angustia, porque podemos percibir ese miedo de las otras personas. El miedo, ese terror, ese miedo de que de verdad se van a infectar y se van a morir. No para todos es el mismo caso. Sí, pero ¿y cuánto también hay gente que realmente está eligiendo irse? Exacto, pero es eso tu Estamos punto. tomando conciencia de eso tampoco. A lo mejor en este momento hay mucha gente que realmente hizo la elección de irse. Sí, exacto. Entonces, ¿qué punto de vista vas a tomar tú sobre esa conciencia? ¿Que está mal? ¿De que deberíamos de salvarlos? ¿De que no se deberían de morir? ¿O de que está bien? Es una elección. ¿Verdad? Es solo una elección. Sí, yo también percibí eso la semana pasada. Es como, en serio, o sea, y eran esos pensamientos, ay, no, mejor me muero yo. Ok, momento, ¿qué es esto? Y estaba así como, y era como tan vívido, tan fuerte que decía yo, uy, y ya estaba así como renunciando, como tirando la toalla, y yo, ok, momento. En ese mismo tiempo me dije, ok, esto no es tan ligero, ¿qué es esto? Rápido lo identifiqué porque estaba como muy, como ya no quiero más. Y entonces empecé a hacer esas preguntas, ¿qué es esto? Uy, ¿verdad esto es mío? Y es como, no. Ok, lo devuelvo a quien me pertenece. Y fue en ese momento donde dije, ok, no es mío. Entré en reconocí que no era mío, que era algo que estaba percibiendo. Y ahí, en ese momento, fue donde pude reconocer o tuve esa como conciencia, por así decirlo, de, mucha gente está eligiendo morir. ¿No? Pero lo pude ver, o sea, es como que no es nada malo tampoco, pero era solo un reconocimiento. En ese momento donde yo percibí esto, yo no tenía esa carga de que es malo y que no muera, o sea, ¿cómo van a elegir morir? ¿No pueden vivir? O no tenía esa carga, entonces fue bien fácil el reconocerlo y es como, ok, qué interesante. Y a veces, ¿cuánto nos permitimos estar en ese lugar de interesante punto de vista? Donde reconocemos lo que es importante también para otras personas y estar en permisión de eso. Está bien si esto es relevante y es muy relevante para otras personas y tienen mucho miedo y tienen mucha emoción. ¿Qué tal que no entramos en ese juicio de que están mal porque están paranoicos? ¿Verdad? Porque el catalogarlo así también los estamos viendo como de menos. Y fíjate que mucha gente ha dicho la paranoia actual y se habla de la paranoia que hay ahorita en el colectivo. Sí, y porque sí hay mucha paranoia en el colectivo, pero es reconocer de que también es algo que hemos estado alimentando todos.
eso lo alimentamos todos. Y hay gente que se lo cree más, como más real que otras personas. Entonces, ¿qué regalo nos podemos dar desde ese lugar de interesante punto de vista y ver si realmente eso es verdadero para nosotros o no, o solo es como un punto de vista? ¿Cuánto nos creemos realmente todo lo que está pasando afuera o todo lo que nos cuentan y nosotros le ponemos todos esos adornos y los extras de nuestros puntos de referencia de lo que eso es? Porque una palabra tiene 1000 definiciones también para cada persona. Entonces, muchas veces nuestra percepción es también solo energética y hay muchas energías que no tienen traducción de palabra, pero muchas veces lo percibimos así. ¿Y qué hacemos? Solo nos sentimos como abrumados con todo lo que percibimos. Pero ¿qué tal que no es malo? O sea, que solo es una energía, que es como es lo que hablamos al principio de esa de densidad, de intensidad, es pesado. Son 3 palabras totalmente diferentes. Entonces puede ser denso porque tiene un montón de carga de energía, pero no precisamente tiene que ser malo o, no, o pesado. Es como, ok, ¿cuántas barreras estoy poniendo aquí para percibir esto como algo denso? ¿Qué es denso? ¿Lo que estoy percibiendo o mi punto de vista? ¿O mi barrera? Que lo hace ser denso. Todo lo que eso sea, todo lo que destruir es crear. Bueno, mal acertado, equivocado, poquito todos los medios cortos chicos y los más allá. Y quieren aportar algo, preguntar algo Aquí sobre esto. Luisa escribió cuánto control les estamos dando al virus y a nuestros gobiernos sobre nuestras vidas. Sí, y es reconocer que el gobierno sí funciona, pues tiene que proteger, tiene, o sea, su papel es controlar, pero es su responsabilidad, por así decirlo. Tienen que tomar acción sobre lo que está pasando. Entonces, si podemos ver realmente como de observador toda esa carga que ellos tienen encima de tener que hacer lo correcto, porque de ellos dependen la vida de todo el país y que también están como bajo el efecto de la opinión internacional. Pero si lo trasladamos a nuestra vida, que es donde realmente podemos crear un cambio, porque no podemos cambiar a otros, solo podemos cambiarnos a nosotros. No podemos cambiar el punto de vista de los demás, solo cambiamos nuestro punto de vista. Y ahí está el efecto y la influencia que nosotros creamos en los demás. Y cada quien lo va a recibir de diferente forma. Porque yo les puedo contar más o menos lo que esto es para mí o cómo veo yo toda esta herramienta, cómo me funciona, cómo no me ha funcionado o cuando sí, ¿verdad? Pero sigue siendo solo un punto de vista. ¿Cómo esto funciona para ustedes? ¿Cómo lo pueden aplicar ustedes en sus vidas? Es mucho de ustedes. Entonces, podemos estar en el ojo de ver cómo los gobiernos lo hacen bien o lo hacen mal, y de cómo otros o los gobiernos nos ven a nosotros, de que estamos bien o estamos mal, y por eso nos tienen que poner un montón de sistemas de control, para que no nos movamos mucho, para tenernos encerraditos y podernos como cuidar. O ellos controlar también lo que ellos ven y proyectan de lo que es el país o de lo que es ser responsable. Y ahí es donde entra mucho ese punto de vista. Porque muchos, es curioso, porque en México se quejan de que el presidente no hace nada y que hasta ahorita está tomando medidas cuando ya la enfermedad está, el virus está por todos lados, ¿verdad? Cuando Pero aquí, o El Salvador, rápido cerró fronteras mucho antes de que esto llegara a Centroamérica. fíjate, por lo menos en la misma Europa, Italia Sí. vino a cerrar tarde, pero ahorita Francia, con todo y que ha tomado medidas, están permitiéndole a la gente salir a trotar, cosa que no ha hecho España ni se han hecho en otros lugares. Sí, y Y en eso, explicaban en Francia que justamente porque es una forma en que la gente libera tensión, se relaja y mucha gente
se puede, como quien dice, distraer de esa manera, pero eso sí lleva Entonces mucho. no mantienes ese estrés de miedo. Entonces, pero si ves ahí es otro punto de vista. Están tomando en consideración otras cosas que pueden aportar a la situación del país como grupo, como, ¿verdad? En España tú sales a sacar la basura de tu casa y te ponen multa de 1.000 euros si te agarran. Entonces, no puedes ni siquiera sacar la basura de tu casa, porque si te ven afuera de tu casa, te ponen multa. Y es diferente cómo lo está manejando España a cómo lo maneja Francia, que te dejan salir a trotar y a correr, ¿verdad? O como en México todavía tienen eventos de grupos grandes de personas, ¿verdad? Y todavía están las fronteras abiertas y hasta ahorita están entrando ya con una cuarentena ya más obligada, pero ya cuando todo está encima. Y cuando hay mucho descontento y crítica del mismo país o de los mismos, ¿verdad? Y otros que dirán que tal vez son exagerados porque cerraron fronteras antes, pero todavía está un poco como más contenido. Pero depende también ven cómo cada lugar tiene su punto de vista también. Sí. Y no podemos No, y hoy juzgar. hablaban justamente de eso, de que una de las principales cosas que en lo que han estado de acuerdo en que la mejor manera de contener todo es cerrando a la gente. Si la gente está en sus casas, hay menos riesgo de que siga la propagación. Sí. Porque ahí plantearon el caso del paciente 31. Parece que la tipa llegó de Wuhan y fue una fiesta, un velorio, un no sé qué, entró un buffet, entró no sé dónde, entró no sé, hasta que le salió el primer síntoma. Ya había contagiado a 9,000 personas. Entonces, ven el efecto que tenemos con nuestros puntos de vista. Esto es como un virus. Exacto. Y esta plática, esta charla, este Zoom, no es para decir lo correcto y mi punto de vista sobre el virus y cómo se aplican las medidas. No. Es solo ver otra perspectiva de cómo nosotros impactamos al mundo o nuestra vida con nuestros puntos de vista. Aquí en Access no damos puntos de vista sobre una posición o sobre algo, y lo digo porque entonces muchas veces tal vez van a buscar la conversación para ver qué es lo correcto. Y no se trata de esto aquí. Es como, ¿cómo podemos usar toda esta información? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra realidad? A nosotros mismos, en nuestra vida, pero ver cómo nosotros, nuestro punto de vista está creando nuestra realidad. De lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, todos esos filtros que tenemos en nuestra memoria inconsciente, todo eso está en nuestro saber. Y eso es lo que proyectamos. Entonces, cuando nos damos cuenta qué es lo que estamos proyectando, nuestro punto de vista que está proyectando nuestra realidad, ahí podemos empezar a cambiarlo, que es lo que yo les decía ahorita, antes, o sea, cuando ya estás presente, estás en interesante punto de vista, estás como observador nada más, estás presente. Si estás en reacción, si estás cuando tenés carga, no estás presente, estás en reacción. Te llevan, te empujan, te jalan, y tú vas ahí y crees que sos tú, pero es tu punto de vista el que te jala y te empuja. No estás presente realmente. Estás como en medio de todo el relajo. Como observador estás afuera y ves toda la película. Entonces ya puedes observar y en ese momento tú puedes cambiar. Puedes cambiar tu punto de vista. Ay, qué interesante. Si no te ves con juicio a ti, de que estás mal o estás bien, puedes cambiarlo. Entonces, lo podemos aplicar, esto lo aplicamos a todo lo que nos está pasando. Sí, yo a veces veo cómo ciertas personas reaccionan de una forma o tienen un punto de vista así como muy diferente al mío. No quiere decir que estén mal, simplemente es muy diferente al mío. Y lo observo y digo yo, ay, qué rico. Cuando ves cómo, cuando tú sigues lo que te funciona a ti, tu vida es mucho más fácil. Que si yo me alineo a ese otro punto de vista o a esa otra idea de otra persona, empiezo a tratar de encajar en su realidad. Entonces es cuando las cosas es como que tengo que empujarme. No, ¿qué tal que puedo fluir libremente porque funciona porque estoy eligiendo en base a lo que me funciona a mí?
Dice Fabiola, ¿cuántos cambios y futuro nunca antes visto hemos pedido? Y esta situación nos está abriendo posibilidades a recibirlo. Sí, gracias Fabiola. Es cierto. ¿Cuánto todo esto lo hemos pedido durante años? ¿Cuánto realmente la Tierra, el planeta está cambiando? ¿Y cuánto podemos fluir con este cambio? Es que es algo nuevo, como decías tú, Mariby, o sea, no se sabe qué viene. Todo está cambiando, todo se está moviendo, sí. Entonces, ¿nos vamos a quedar sólidas o nos movemos con todo? O sea, empezamos como a ver hacia dónde se va a mover, hacia dónde requerimos estar. O sea que ahí podemos, entre que estamos presentes y fluir con la energía, podemos ir viendo justamente lo que va a ser por lo menos real para cada uno. Exacto, sí, exacto. Entonces, ¿qué tal que empezamos a recobrar nuestro poder de elección? Nuestra propia, o sea, y ahí es donde todo se empieza a ser mucho más ligero. Y te empiezas a, dejas de ser el efecto de esta realidad o de todo este miedo y esa resistencia que no te permite realmente cambiarlo, porque estás adentro. ¿Y cómo Y, hace en el caso, Beatriz, por lo menos, porque me está pasando con mi esposo, que él percibe mucho, más de lo que él quiere reconocer? ajá, sí. Y por lo menos hoy se levantó con ese espíritu de frustración, de derrota, cuando me preguntas que no, digo, ¿y eso es tuyo? Entonces se molesta, pero es que yo sé que él está percibiendo todo ese entorno que tiene alrededor. Sí, pero él está eligiendo verlo de otro lado diferente. Es que eso fue lo que le planteé. Y digo, ¿por qué no piensas más bien que esto es una oportunidad para que pienses realmente en qué quieres tú? Exacto, pero entonces ya le invitaste a hacer la pregunta. Pero es cuando queremos empujar a la gente a que piense igual que nosotros. No, pero se tiene que dar cuenta, es él, no yo. Sí, y es eso, es como cuando tú quieres que otros vean tu punto de vista. Y es lo que el ejemplo que hablábamos, cuando tú vemos cómo funcionan las otras personas en base a lo que están viviendo, a lo que están viendo, puedes tener más esa permisión de, ok, está bien, o sea, no es tan mal tampoco que él lo vea así. Sí, es como tú también puedes, cómo le puedes tú contribuir también con tu espacio o tú siendo ese interesante punto de vista, donde no lo estás desvalidando, no estás desvalidando su punto de vista. Reconoce lo que es para él verdadero ahorita. Y lo que es verdadero para él no precisamente tiene que ser algo como bueno o malo, o no tiene que ser verdadero para ti, pero cuánto puedes estar como en esa pregunta tú de qué contribución puedes tú ser para él. Y qué contribución puedes tú ser para él al no alinearte a que realmente a su punto de vista, a no crear como más de eso. ¿Me entiendes? Es como que a meterte en el drama de esta realidad de la angustia, del miedo. Yo lo percibí yo en la mañana cuando me desperté, fue lo primero. Dije, yo, qué curioso. Abro los ojos y lo primero que hago es sentirme mal. Y yo así no me acosté. Bueno, pero ¿cuánto estamos realmente? Porque tenemos menos distractores, entonces percibimos más. Entonces, sí, en la mañana para mí era como esa angustia, el miedo, mucho juicio como de mí. Y yo, ok, ¿qué es esto? Y hasta emoción había, porque hasta tristeza había yo. ¿Qué es esto? Y por eso te digo que es bastante, a veces percibimos un montón, pero si yo no me hubiera entrado en la pregunta, ok, ¿qué es esto? ¿A quién pertenece esto? Yo me lo hubiera comprado y me hubiera mantenido en esa como estado de desánimo. ¿Y cuánta permisión podemos tener de que la gente, mucha gente, así lo está viviendo? Pero eso no le voy a contribuir más al ponerme en la posición de pobrecitos o de que están mal porque están haciendo más drama de lo que es.
Entonces, ¿qué tal que si podemos nosotros contribuir desde nosotros, ok, eso no es verdad, no es una realidad para mí, ¿qué tengo yo disponible? Y automáticamente me levanté de la cama, me fui al jardín, fui a hacer otras cosas que me llenaron a mí, me dieron mucho espacio a mí. Entonces, ¿qué tal que no tenemos que seguir alimentando más eso? Y no quiere decir que tú como ignores lo que es verdad para él, ¿verdad? Pero curioso porque fue esa pregunta, le regalaste esa pregunta. Pero ya depende de él de que lo tome o que lo perciba igual, ¿verdad? Y muchas veces es eso, nosotros bajamos nuestras barreras, nosotros nos expandimos y ellos también eventualmente bajan sus barreras y pueden empezar a ver otra realidad, pero depende mucho de ellos. No puedes forzarlos, no puedes empujarlos. Depende mucho de ellos, es cada quien elige ese espacio. Y ahí entra mucho el tema de relaciones. Entra mucho el tema de relaciones y es donde en una relación siempre estamos como incluyendo a la otra persona, pero tú no te paras y tampoco creas tu realidad en base a la otra persona, porque entonces también le estás poniendo mucha carga a esa otra persona. Pero ese es otro tema bastante largo y llevamos una hora. Pero sí, es esa. Tú, desde tus herramientas, lo que tú tienes a tu favor es qué contribución puedo hacer yo para él. ¿O qué contribución puedo hacer yo para toda esta situación desde mi conciencia? ¿Y qué puedo yo reconocer? ¿Qué puedo yo recibir? ¿Qué espacio puedo ser yo para recibir el cambio que se está generando? Y todo donde nos hemos alineado a todos los implantes distractores, al control, al miedo, a la angustia y al no querer cambiar y no querer movernos. Lo queremos destruir, es crear. Bueno, mal acertado, equivocado, porque para todos los medios cortos, chicos, y los más allá. Hoy vi wow, lo posteé hace rato, una imagen que me gustó mucho. Decía algo así como que cada uno de nosotros tiene como una pieza única del rompecabezas y permítele a tu energía que continúe calibrando con tu saber, con tu inteligencia innata, con tu saber innato. Lo puse ahí duro, la frase era de ella, pero estaba en inglés. Y me parece que sí, pues cada uno en su manera, con su propio saber, su propia energía, es una parte que se está moviendo dentro de todo este macro que se está moviendo a nivel mundial. Y para muchos, me incluyo porque yo lo que estoy sintiendo es un entusiasmo espectacular. ¿Por qué no lo sé? Genial. Pero es eso. Pero percibe eso y cómo te hace sentir tú ese entusiasmo, que no sabes qué es ni por qué, porque no tiene lógica, ahorita deberías de estar en, ¡ay! Exacto, en la palabra, no. Pero en el fondo sientes esa emoción, esa como curiosidad. ¿Qué tal que ahí estás realmente percibiendo esa posibilidad? ¿Qué fue lo que me pasó a mí en la mañana? O sea, realmente o me alineaba toda esta angustia y sentimiento y miedo, o realmente empezaba yo a estar presente en ese momento. Y en el momento donde me di cuenta de que no es mío, lo devuelvo. Y fui, ok, ¿cuál es mi realidad ahorita en estos 10 segundos? No estaba precisamente en medio de una crisis. No estoy parada en un hospital donde todos corren. O sea, estaba yo en mi casa. Y el que yo esté en mi casa tranquila, y en ese momento pues estaba como con mucho espacio, mucha paz, pero, o sea, de verdad todo lo que percibí alrededor, en ese silencio, porque realmente no tenía nada como de bulla, en ese silencio donde estaba recibiendo todo lo que el silencio me estaba dando, empecé a tener como mucho espacio, mucha paz, mucha tranquilidad. Y eso no me hacía inconsciente o que estaba evadiendo o que estaba mal porque no estaba en la misma drama histeria de otros. Porque para mí en esos 10 segundos, esa era mi realidad. Y cuánto yo podía yo contribuir a todo si yo no me alineo al drama.
o si no estoy alimentando el drama. Porque es eso, es que todos lo alimentamos. Y tal vez dirás, o sea, ¿qué va a ser una gotita en relación a todo el mar? Pero sigue siendo esa gotita del mar. Pero es que a lo mejor no es mi gotica, más la tuya, más la del otro, más la Exacto. es el mar entero. Exacto, y mucho lo que me llegaba a mí hoy es que era como, ok, ¿qué tal que estoy más presente conmigo o con la tierra o con todo eso que estoy recibiendo, más allá de la bulla de la reacción del mundo? Y ahí es donde se abrió otro espacio, y no era un espacio de evasión. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportar también a toda esta situación desde cómo reaccionamos o cómo lo vivimos, cómo lo observamos? O si lo logramos observar sin ese juicio de que están bien, están mal, ¿verdad? O sea, es como, y no estoy desvalidando nada. O sea, No, tampoco, en el hecho que yo estuviera como en ese espacio de tranquilidad y de paz, no estaba desvalidando ninguna realidad donde tal vez para otras personas en ese mismo momento, en otra parte del mundo, no era nada vigente, no era precisamente el mismo espacio. ni bonito, sí, exacto, es el Ah, de estar consciente de que a lo mejor hay muchas personas que están viviendo situaciones bien duras. exacto. Y hoy entrevistaron a un chico que se le murió, creo que la abuela, y no pudo moverse, no pudo Y ir. no la, ya no, simplemente ya no la volvió a ver. Exacto, y es, Pero, para muchas personas está siendo muy duro de muchas maneras, para exacto. otras está muy bien, y uno, digo, por las herramientas que uno tiene o por su saber innato, estás viviéndolo de una manera diferente, sin Exacto. perderla. Y porque has elegido algo diferente también. Exacto. Y es donde aquí vemos la elección, no desde fue una buena elección o fue una mala elección, ¿no? O yo soy invencible porque yo soy no sé qué y a mí no me va a dar. No, No, exacto, es el exacto. tomar conciencia de que está esa situación, sí, ok, yo puedo tomar mis precauciones, así es, si tengo que salir, o simplemente hoy elijo no salir. Ajá, exacto. Y entonces Y eso es evitando la como, culpa, y evitando la culpa porque entiendo a Luisa, porque Luisa es mi hermana, ajá, sí, y mi hermana, ellas están en Venezuela, yo estoy aquí, sí. y ellas están con mi mamá, que tiene Y es 85 años, diferente, entonces ven cómo tu realidad es diferente a la de ella. y la de tu hermana es diferente, porque están en diferentes lugares, pero entonces es por eso las preguntas es para nosotros. Ujú. Es para nosotros, ok, ¿qué está disponible para mí que no me estoy permitiendo? Porque muchas veces también nos restringimos o evitamos elegir porque otras personas están en diferente posibilidad o de diferente situación. Y todos tenemos posibilidades diferentes. Dentro del mismo país, dentro de la misma casa. Hasta tú mismo lo decías. O sea, para ti, tu realidad y la de tu esposo es diferente. Ujú. Están en la misma casa. Sí. ¿Verdad? Entonces no es tampoco es como, la pregunta es muy personal, es para ti, o en este caso, para mí, o sea, ¿qué está disponible para mí? Porque de nada me servía a mí entrar como, no voy a estar tranquila, no voy a estar en paz, porque otros están angustiados del otro lado del mundo. ¿Realmente eso iba a aportar algo? Es como esa típica frase de, terminate tu comida porque los niños de África se están muriendo de hambre. Sí. O sea, si lo vemos más práctico, el que yo me atore 3 platos no va a hacer que el niño de África se le quite el hambre. Sí. Entonces, ¿estamos realmente conscientes con la forma en que podemos aportar? La forma en que podemos nosotros vivir nuestra realidad y entonces crear una realidad diferente para todos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Queriendo salvarlos? ¿La gente está pidiendo que los salven? Mm. Y es eso, es como, esa es donde quieres tratar de que otros cambien, pero no estás como en permisión de lo que otros están eligiendo, de lo que están creando. Entonces, tú quieres contribuir, quieres aportar, quieres crear algo diferente, sí. Por supuesto que todo lo podemos hacer, todo lo podemos cambiar, todo esto lo podemos cambiar,
pero lo podemos cambiar en base a las acciones que hacemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Porque es muy fácil decir, tú cambia, tú cambia, tú cambia, tú cambia, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero yo aquí me quedo quietecita. No, es como, ¿qué puedo cambiar yo? Entonces, todos tienen esa misma posibilidad, todos tienen ese mismo espacio de poder cambiar su realidad si están dispuestos a elegir lo que viene diferente para cada uno. Y cuánto podemos observar todo lo que está moviéndose sin el juicio, donde entonces ya toda esta información ya no te abruma, ya solo lo ves como un interesante. Porque ahorita sale de todo. Salen cosas bonitas, salen cosas feas, salen un montón de humor que sirve para llevar, que muchas veces el humor es también para evitar un poquito el colapso. El no ver realmente qué es lo que está pasando, o es una reacción. Hay de todo atrás del humor. O mejor, o te ríes, ¿verdad? De ver muchas veces los memes o ese humor que sale, es como para también reírte sobre cómo funcionamos. Pero ya no, pero no desde el juicio, sino cuánto muchos de esos te ríes, se te aliviana la seriedad del tema, porque ves, es desde, ay, qué chistoso, ¿cómo hacemos esto? Pero ahí ya lo puedes ver diferente. Pero ahí lo puedes ver diferente y lo puedes actuar diferente. Entonces. Wow, Beatriz. Gracias a todos por este espacio. Y pues no hubieron muchos aclaradores, pero hablamos un montón de todo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Chévere. Un poquito más despacio con lo que es interesante punto de vista. Patricia está muda. No, está bien, está bien. Gracias por las preguntas y los aportes también en el chat. Okay. Y pues ahí nos platicamos a la próxima. Seguro. Y gracias a todos por estar aquí. Y sigan en la pregunta. ¿Qué espacio, qué requiero yo ser? ¿O qué tomaría yo ser el espacio de interesante punto de vista? Gracias Luisa, gracias Fabiola, gracias Luz de María. Saludos a todos. Aquí Guatemala, Orlando, México y Venezuela, todos juntos. ¿Qué más es posible? ¿Y cómo podemos usar a nuestro favor todo lo que esto está surgiendo para nosotros? Todo lo que hemos juzgado que es un problema, ¿qué tal que empezamos a preguntarnos cuál es la posibilidad que no estoy recibiendo? O que no quiero elegir, que estoy viéndolo como un problema. Así que, bye. Gracias a todos. Gracias. Un beso. Chao. Chao.